¿Por qué Josefina Mercado, con 50 años, 3 hijos y sin pareja, sola? Esa es la pregunta que más recibí en estos últimos tiempos. Y quiero hablarte un poco de eso hoy. Pero tengo que contarte mi historia, porque yo creo que tiene mucho que ver lo que vivimos en la infancia, lo que escuchamos en nuestra infancia, lo que nos instalaron en nuestra infancia. Yo, como ya saben, tengo 50 años, nací en Bocayatú del Uahui, justamente estoy en mi valle y me trae muchísimos recuerdos y decidí grabar este video. Mucho tiempo me callé, pero hoy quiero contarte toda mi verdad porque yo sé que tal vez con mi historia muchas mujeres se van a identificar conmigo y muchos hombres también. Yo no le conocí a mi papá. Hace 13 años que yo puedo decirte que me relaciono con él. Justamente hoy es su cumpleaños, me estoy yendo a verle. Y tampoco crecí con mi mamá. Mi mamá se enfermó cuando yo era chica. Mi mamá no me abandonó. Ella me dejó con mi tía, su hermana. Yo crecí hasta los 11 años en el campo. Yo recibí todo el amor que podía. Para mí era normal. Pero cuando me hablaban de mi papá, yo quería correr. Una vez me acuerdo que me encontré con él. Me iba a cruzar con él así en un caminito como este. Así de tierra. Él venía en su carreta y yo a pie con mi tía. Y cuando mi tía me dijo, tu papá es, vean de túa, me dijo, yo corrí. Corrí tanto que me cansé de llegar en la casa y meterme en la pieza. Tenía miedo. ¿Por qué? Porque yo creía y tal vez escuchaba que decían que mi papá no me quería, que mi papá me abandonó. Y yo crecí con la idea de que yo no necesitaba un hombre, que yo podía vivir sin hombre, sin esa figura paterna, sin esa figura masculina. Yo crecí así. Yo crecí con mi tía. Después a los 11 años, mi mamá me llevó con ella. Yo me quise ir con mi mamá. Ella había sido pobrecita, trabajaba en casa de familia en Asunción. Ella hizo lo imposible, me llevó en la casa de una su amiga para estar más cerca de ella. Pero también yo no quería dejar a mi tía. Eran dos, siempre ese sentimiento doble que querés y no querés y así. Bueno, hasta los 11 años. Y yo con esa figura de masculina. Pero yo necesitaba un protector. Y esta parte, yo sé que tal vez me vas a juzgar, tal vez no, tal vez te pasó ya también a vos. Prácticamente antes de cumplir 15 años, yo me enamoré de una persona mucho más adulta, o sea, 9 años, 10 años casi de diferencia. Yo era re criatura, pero ¿qué es lo que yo buscaba? Un protector. Y ese protector, más una vez, me abandonó. Ese protector más una vez me abandonó. Y más una vez yo creí que no iba a necesitar hombre en mi vida. Luego, mi mamá me llevó en Ciudad del Este, en la casa de mi prima, que es la hija de mi tía que me crió. Yo viví con ella. Ella también era soltera. Y las dos luchábamos juntas. Yo entré en el colegio, empecé a trabajar y le conocí al hombre que va a ser mi marido, que es mi marido, que fue mi marido. Tuve un hijo con él, Fernando, de 28 años. Y yo dije, wow, ya tengo mi protector. Y no, era un tipo súper violento. Y me separé de él. Me pegaba, mi protector. Me pegaba, hasta que un día en la Navidad decidí decidí salir de la casa y ahí sí empezó con mi hijo. Con mi hijo mayor, con Fernando, tenía 4 a 5 años y empezó mi lucha. Pero gracias a mi hijo porque no le quise abandonar. ¿Y sabes qué? Yo dije, ya no crecí con mi mamá yo, ya no crecí con mi papá yo.
Y una vez más mi hijo va a repetir mi historia. Yo lo que más quería era darle un papá a mi hijo porque yo sé lo que yo sufrí. Pero yo les puedo decir a las mamás que tienen hijos, que se separan del papá de su hijo. Nunca, pero yo les puedo decir hasta que sangre mi boca, nunca le hablen mal, nunca le hablen mal de su papá. Por más que sea lo que sea, el problema es contigo. Él no tiene nada que ver. No le hables mal de su papá. No le hables mal. Cuando sea grande, él se va a dar cuenta de lo que es. Yo, mi hijo, pasé muchas cosas. Pasé miles de cosas que tengo que hacer otro video para contar toda mi historia con mi hijo. La historia de superación, la historia de amor con Dios. Gracias a mi hijo. No le abandoné, no me fui a trabajar en el exterior, le crié conmigo. Hasta que él cuando tenía 15 años, yo formé otra vez pareja y tuve 2 hijos. Era para que yo no tenga más hijos. El doctor me detectó, me diagnosticó que yo ya no podía tener hijos porque mucho tiempo me quedé sin relacionarme, me quedé sola, vamos a decir, trabajando, Después dijo que yo no me podía embarazar, hice todos los tratamientos, nada. De la nada me vino la nena de mis sueños, mi hija Valentina. Después me vino Enzo, mi churro, mi moreno lindo. Y así, tengo 3 hijos. Más una vez. Parece lo mentira, parece que uno tiene eso de que porque vino de allá de la infancia. Ayer, me dejé otra vez, no me entendí. No me entendí. ¿Cómo te puedo decir? Ese relacionamiento. No había caso. Y ahora, separada, con 3 hijos. Y yo te puedo decir, y ahí sí puedo decir, que nunca hay que hablarle mal ni de la mamá, ni al papá, ni del papá al hijo. No hablarle mal. Yo te puedo decir, porque los hijos son los que sufren. A eso quería llegar. A mí me decían que mi papá, y yo escuchaba que mi papá me abandonó, que mi papá se quedó con otra y todas esas cosas. Y yo eso traje de infancia. Y yo te puedo decir hoy que yo le perdoné a mi papá. Yo hace 13 años le perdoné a mi papá y puedo decir que desde que le perdoné, yo estoy mucho más tranquila. Y puedo decir